tiene un solo pistón, que es el que va girando y me va comprimiendo. Entonces, el compresor, ¿cierto?, tiene entrada, ¿cierto?, o entrada y salida, en este caso, y esa entrada, ¿cierto?, es la que entra el gas y tendría que salir, ¿cierto?, por el otro lado, ¿cierto?, como gas o como frío. En la refrigeración, la refrigeración industrial se ve en los mismos motores, pero al revés. Y acá se ve, ¿cierto?, lo que es la termostática. Ahora, para que se pueda cumplir el ciclo, ¿cierto?, tiene que trabajar con un refrigerante. Lo puede trabajar, o sea, si yo pienso que puedo meter agua y esa agua convertirla en vapor o en gas, estoy equivocado. Tiene que ser un líquido refrigerante, un líquido que tenga la condición o la cualidad de refrigerante. ¿Ese entra por arriba? ¿Cómo? ¿El refrigerante? ¿Por dónde entra? La entrada que tengo, ¿cierto?, es acá. Ah. Esa es la entrada. En este caso, ¿cierto?, tiene una rejilla que puede ser una rejilla, ¿cierto?, de filtro y podría entrar directamente por ese lado, tomando más o menos falta que está ahí. Pero la entrada que tengo es esta. Aquí es donde tengo la entrada. Entra, ¿cierto?, discrimina, ¿ya?, y sale. Pero para eso tengo que tener, como le dije anteriormente, un elemento que tenga la capacidad de convertirse en gas. No todos los líquidos tienen la capacidad, o todos los gases tienen la capacidad, ¿cierto?, de poder condensarse rápidamente y convertirse en gas. Esa es una cualidad de por ejemplo, el amoníaco es un refrigerante, se usa como refrigerante porque tiene la cualidad de ebullir a una temperatura muy baja. ¿Cuál es la cualidad de ebullir a temperatura baja? Que se va a convertir con poco calor, se va a convertir el gas, se va a convertir, o sea, el líquido se va a convertir en gas. Un poquito calor. A menos 40 grados, 38 grados de agua, ¿cierto?, se convierte en gas. Y ese gas puede extraer, al enfriarse puede extraer. Ahora, ¿cuál es el ciclo de Kennedy? Ese es un ciclo. Ese siempre va a ser un ciclo. El otro ciclo que tengo, ¿cierto?, es de la extracción al cambio de estado. Ese es el otro ciclo que tengo, que es distinto al que es el paso del gas al cambio de estado. Estamos hablando de dos cosas que son distintas, ¿verdad? Uno es para refrigerar y el otro, ¿cierto?, es para cambiar de estado. Entonces, si tratamos de mezclar estas dos cosas, la verdad es que no lo vamos a entender. Tenemos que tratar estos dos elementos como dos circuitos aparte. Uno es el circuito, ¿cierto?, de transformación de gas y el otro es el circuito, ¿cierto?, de extracción de calor. Esos son los dos circuitos que tenemos. La extracción de calor se hace por intermedio de aire frío. Aire que circula, ¿cierto?, en enfriamiento. Esa es una parte. Y el enfriamiento se produce, ¿cierto?, a la transformación de líquido a gas. Ahí es donde se produce el enfriamiento. Entonces, si nosotros vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya?, en este ciclo, si nosotros vemos en este ciclo, ¿ya?, la válvula de expansión, ¿qué es lo que hace? Recibe lo que viene del condensador, que en este caso sería
en alta presión, que viene con calor, ¿cierto? Y va a transformar en baja presión al evaporador y este va a volver nuevamente al compresor. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que hay, viene líquido y pasa a gas, como frío. Aquí está comprimiendo gas. En la parte roja está comprimiendo gas. Ese gas pasa, ¿cierto? Se condensa. Y cuando pasa gas, ¿cierto? Es cuando tengo calor. ¿Ya? Llega la válvula de expansión. En la válvula de expansión, ¿cierto? Se discrimina porque ahí es donde se convierte en líquido nuevamente. Pero esa es la condición del gas enfriador. Esa es la condición del gas enfriador. Y vuelve nuevamente, ¿cierto?, al compresor, perdón, vuelve nuevamente al evaporador, pasando por el evaporador, para que se enfríe, y de ahí al compresor. Ese es el ciclo que va a pasar. Ahora, esta línea que está acá, ¿cierto? Esa línea que está ahí, y es cuando aquí tengo una partícula, ¿cierto?, que es gaseosa. Pero esa partícula gaseosa, ¿cierto?, no la puedo hacer pasar, ¿ya? Porque esa partícula viene con calor. No la puedo hacer pasar, ¿cierto?, directamente al evaporador. Tengo que enfriarla. Y por lo tanto, ¿cierto?, vuelve nuevamente el ciclo. O sea, no se devuelve, sino que el ciclo pasa directamente al compresor. Por eso esa línea está segmentada. Ahí es donde yo paso nuevamente y vuelvo a el ciclo. De esa manera. Mira. Dice la válvula de expansión. La válvula de expansión, dependiendo del tamaño y capacidad, ¿cierto?, de la instalación, puede ser de tubo capilar o válvula, ¿cierto?, de expansión termostática. Acá nosotros tenemos las dos. Tenemos la válvula de expansión termostática y tenemos la de tubo capilar. ¿Para qué tenemos las dos? Para hacer la demostración. No quiere decir que vayan a trabajar las dos. O trabaja una o trabaja otra. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una, tengo que sacar la otra, tengo que espaciarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este elemento, ¿cierto?, es el encargado de reducir la presión del refrigerante, cubriendo la expansión del mismo, haciendo pasar a este por una reducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo la reducción. En el acento alto, aquí tengo la reducción. Cuando se reduce, ¿cierto?, es cuando se expande nuevamente y vuelve el gas y vuelve nuevamente a ser líquido. Es por esa razón de que la parte, ¿cierto?, que viene caliente, ustedes veían, por ejemplo, la parte que viene caliente, pasa la válvula y inmediatamente, ¿cierto?, pasa el frío, porque ahí se expande. Eso es lo que pasa, ¿cierto?, con esa válvula. Ahora, en la refrigeración doméstica, yo tengo un tubo capilar. El tubo capilar, ¿cierto?, y el termostato que tiene me va a indicar la cantidad de frío a extraer. ¿Y por qué es de esa manera? Porque estoy trabajando con bajas presiones, no tengo presiones altas. La presión más alta que puedo tener, ¿cierto?, de un refrigerante de eso es para enfriar a 18 grados. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo bajas presiones? O sea, bajas temperaturas. Con las bajas temperaturas, ¿cierto?, esta válvula de expansión tiene que trabajar. Es una cámara frigorífica, yo no puedo colocar un tubo capilar, tengo que colocar una válvula de expansión, obligadamente, para que esta, ¿cierto?, pueda hacer el trabajo de cambiar el refrigerante y a su vez pueda enfriar el aire que va pasando por ahí.
Entonces, el compresor, ¿cierto?, del corazón del circuito, el elemento más caro, ¿cierto?, que es encargado de llevar el gas refrigerante de un estado de baja presión a uno de alta. Eso es lo que se encarga. De baja presión a uno de alta. Nada más que eso. Condensador, dependiendo del sistema de condensadores, suele estar aliado de los demás componentes, ya que tiene cierto intercambiador de calor y o cierto con el medio ambiente. Aquí esto, ¿qué es lo que pasa? Que en la refrigeración moderna, por ejemplo, se ve que son baterías de condensador. Ya no se ve los condensadores como estos que cargamos, sino que son baterías de condensador. ¿Y qué es una batería de condensador? Es una batería de serpentín en la cual se le está extrayendo aire caliente, ¿cierto? Y se le está inyectando aire frío, pasando por el mismo condensador. Eso es lo que se hace. Bueno, la válvula de expansión, ¿cierto? La que acabamos de decir. La función de este, ¿cierto?, es la de condensar el refrigerante. Condensa el refrigerante. Condensa el refrigerante. No condensa los líquidos que voy a extraer. Condensa el refrigerante. Para que luego pueda expandirse, ¿cierto? Este cambio de estado de gas a líquido se logra cediendo calor al medio ambiente a presión constante. Entonces, allá arriba, por ejemplo, cuando abrimos la válvula, se calentó la válvula, si abro la presión, inmediatamente se enfría. Pero tiene que haber constante. En este caso, no es constante, por dos razones que pueden suceder. Aquí hay dos posibles fallas. La primera falla, ¿cierto?, es que tenga poco refrigerante, y por lo tanto no alcanza a condensar todo. Y la segunda falla que tiene, ¿cierto?, es que el sistema de acumulación que tiene no guarda relación con los evaporadores, con el diámetro que tienen los evaporadores y el diámetro que tiene el condensador. Por lo tanto, ¿cierto?, tiene mucho más capacidad de colocar refrigerante. Ahora, todos los refrigerantes que se van colocando, ¿cierto?, tienen que tener la capacidad de poder ser gas y líquido. Todos. En base a elementos clorados. Esa es la función. Y la válvula de expansión queda dentro. Ahora, el evaporador, en el sistema de aire acondicionado hogareño, es la parte del aire que vemos dentro de la habitación. Ese es el evaporador. Ahí tengo el evaporador. Se sitúa, ¿cierto?, después de la válvula de expansión y es el encargado de absorber el calor. Es el que va absorbiendo todo el calor que voy extrayendo. ¿Ya? Y ya sea, ¿cierto?, de la habitación, máquina o alimento que va a producir. En cambio, en el refrigerante, ¿cierto?, y llevándolo al estado de vapor, sobrecalentado para su posterior compresión en el compresor. ¿Qué quiere decir eso? De que el cambio que se va a hacer acá, ¿cierto?, obligadamente tiene que pasar por el evaporador para que pueda llegar al compresor nuevamente. Pero ¿cómo va a pasar? Como gas. Como gas, no como líquido. Porque si pasa como líquido, ¿cierto?, quiero que el compresor no acepta más de comprimido, porque no es compresor para líquido, no es bomba claro, no es una bomba de líquido, de fluido líquido, sino que es una bomba de fluido gaseoso. Ese es el punto. Ese sería un gas a baja presión, más dentro. Aquí ya baja presión. Ese es el ciclo de adentro.
que la válvula de expansión, ¿cierto?, baja la temperatura, ¿cierto?, porque ha expandido, y por lo tanto, lo que llega acá va a ser líquido. Si llega ese líquido, ¿cierto?, va a pasar con el compresor, lo echamos. Entonces, siempre esta válvula de expansión, ¿cierto?, tiene que tomar qué tal o cual cantidad de frío es la que está pasando por el tubo. Por eso tiene que caminar, y el caminador tiene que ir mucho más al lado, ¿cierto?, en este caso, el condensador. Para ver qué capacidad de condensador. ¿Solo tiene la salida del condensador? A la salida del condensador. Ahora, esta válvula, la importancia que toma, ¿cierto?, que si esta válvula no estuviera, no tengo la discriminación de pasar líquido acá. Por lo tanto, ¿cierto?, no voy a saber cuánto es lo que estoy realmente refrigerando. Ese es el punto. Eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar en la manera. Ahora, voy a hablar con el director para que me autorice, ¿cierto?, traer una máquina, creo que ahí abajo en el taller de mecánica, hay una máquina, ¿cierto?, que me puede medir cuál es la cantidad de líquido o de gas, ¿cierto?, que yo tengo dentro del compresor. Voy a ver que me autorice. ¿Y cuál es la condición que tienen los refrigerantes? Sobre el punto de ebullición para los distintos estados de temperatura. Hay una tablita en internet también han notado de esa, ¿sí?, que se puede ver, ¿cierto?, cuáles son el estado de evaporación y el estado de ebullición. Si